Hola, ¿qué tal amigos de Encuentro Babel 2021? Estaremos participando en esta edición de autores, editores y lectores que se celebrará de manera híbrida los días 28 y 29 de mayo en Cuernavaca, Morelos. Y bueno, yo tendré la oportunidad de presentar mi libro Golpes y patadas del COVID-19 al deporte. Y para esto he invitado a un amigo español bueno, tiene en sus manos el libro. A mí me sorprendió cuando él me mostró que ya lo tenía, porque, bueno, él también es un escritor y le gusta el fútbol y escribió algo sobre el coronavirus y el fútbol. Es mi amigo Julián Cerón Madrigal. Él es un investigador de genética molecular en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Belviche en Barcelona. Es un trotamundos, ha estado en Boston, en Alemania, en Francia, en Holanda, y bueno, nada más ha escrito 4 libros, nada más, y su último libro de raticos de coronavirus, la COVID-19 explicada con fútbol, ya también tiene la versión en inglés, y bueno, lo he invitado a que me ayude a presentar este libro para ustedes. Buenas tardes, eh, Joel, gracias por aceptar esta invitación, encantado de tener un personaje a mi lado y presentando mi libro, ¿no? Y bueno, también tendremos oportunidad de platicar de tus libros un poco. Buenas tardes mexicanas y buenas noches españolas, que aquí estamos de noche. Pues gracias, Diego, para mí es un placer estar aquí platicando contigo y como dices, estoy encantado de haber podido conseguir el librito, ¿no? La verdad es que en cuanto lo vi hice ahí un link muy rápido, porque como tú dices, yo también había escrito sobre temas relacionados de COVID y relacionando el COVID y el deporte. Y bueno, tengo que decir que sí, que lo he disfrutado mucho. Y bueno, para mí es un placer poder hablar con el autor, porque cuando uno lee un libro siempre le surgen preguntas y curiosidades. Y me gustaría empezar por una de ellas, y es cómo funcionó el proceso de documentación, porque para mí, golpes y patadas del COVID al deporte es un compendio de anécdotas que ya no solo tiene el valor de entretener, sino que tiene un valor histórico. Desafortunadamente va a tener un valor histórico porque esta pandemia va a ser inolvidable. Y entonces todo esto que tú has recopilado va a quedar, pero creo que hay un trabajo detrás muy duro y muy fuerte de documentación. ¿Cómo fue este proceso, Diego? Fíjate que con el encierro, finalmente, yo tengo por ahí un texto que quería yo presentar este año, hacerlo libro, convertirlo en libro, pero de pronto, no sé, estando en casa en la noche, ya era junio del año pasado, ya iba un buen tiempo de la pandemia, de pronto se me ocurrió nada más, y bueno, ¿por qué yo no hago algo de lo que está pasando en el deporte mexicano en un principio? Y después la MLS, las grandes ligas de Europa de fútbol y el deporte en general para hacer una recopilación, un recuento de los daños, ¿no? Entonces empecé a recopilar atrás, me fui atrás, empecé a buscar en 5 diarios digitales, 4 de México y uno internacional, y lo que me aparecía por ahí en las cuentas de Twitter de los jugadores, en las cuentas de Facebook de ¿Y cómo jugadores. ibas clasificando esa información? ¿Desde el principio la tenías estructurada? Si encontrabas una noticia, iba al apartado histórico. Si encontrabas otra noticia, iba para el capítulo 5. ¿Cómo distribuías esa información? Primero la amontoné toda. Primero, a ver, un contagiado, Pedro Pérez de tal equipo, toda junta, saqué toda y luego la reclasifiqué, ¿no? Cuando dije, ¿qué pueden ser los capítulos aquí, no? Bueno, contagios del fútbol y luego el deporte, ¿no? Muertes, ¿no? Luego muertes de deportistas, futbolistas, que son pocos, porque por la juventud no hubo afortunadamente tantos muertos, y ex deportistas son los que más han fallecido o fallecieron con esto del COVID-19, y directivos del fútbol españoles hay muchísimos, me imagino que los viste, luego dije, bueno, otro capítulo puede ser las cancelaciones y suspensiones de los torneos, ¿no? Hasta la fecha de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Las pérdidas millonarias, ¿no? De los clubes, de las organizaciones. Y bueno, y también metí el periodismo deportivo, ¿no? Los periodistas que se contagiaron, los que murieron,
Hay casos... A mí me parece que has hecho una labor estupenda, porque sí que es verdad que con la pandemia vino un aluvión de noticias, y cuando a uno le van cayendo noticias como caen estrellas fugaces del cielo, no tiene tiempo a digerirlas. En cambio, cuando uno se encuentra todo recogidito en un libro, al final se crea un vínculo entre el lector y el libro que lo acompaña durante unos días y un tiempo, que ayuda a la reflexión, ¿no? Cuando uno lee una noticia en internet así rápido, la lee y se pone a otra cosa. Pero el libro te ayuda a reflexionar y a tomar conciencia de todo lo que ha pasado, ¿no? ¿No te parece? Claro que sí, no, y yo cuando ya me puse a la fecha, actualicé, después a la 1 o 2 de la mañana, tiempo de México, hacía la recopilación del día, ¿no? A ver, esto pasó el día de hoy, ¿no? Ya nada más ir agregando cuando ya estaba un poco ahí ya también los capítulos formados, que arranqué de hecho con una historia de pandemias que ya habían afectado al deporte en los siglos XX y XXI, ¿no? Por ahí que es el capítulo número 1 con el que arranco, las afectaciones anteriores que se dieron, ¿no? Pero entonces, una vez ya actualizado, ya fui, entonces sí colocaba, ¿no? A ver, este es el de contagios, este va al de contagios, y después darle forma, Julián. Después darle la forma y luego al final, bueno, por ahí un corrector de estilo me ayudó un poco, porque uno con el periodismo deportivo tiene uno muchas malas costumbres, ¿no? Muchas cosas que siempre te quedas muy en esas cuestiones de escribir de una forma, ¿no? Un estilo. Sí, yo creo muy importante también la labor de filtrar, ¿no? De ver qué información realmente es relevante o interesante y cuál no, ¿no? Imagino que habría cosas que seleccionarías un poco, ¿no? Tengo que decir que a mí el libro, sorprendentemente, lo pedí por Amazon y me llegó en muy poquitos días, posiblemente ya porque tiene aquí un stock en Europa o algo así, pero me pareció increíble. ¿Y dónde se puede encontrar, Diego, el libro, aparte de en Amazon? Aparte en Amazon, bueno, está en Mercado Libre, no sé si vaya más allá de México, ¿no? Mercado Libre, que es otra plataforma, ellos no imprimen como lo hace Amazon, ni trabajan de manera digital, ¿no? Todavía no tienen esas plataformas digitales, pero en librerías de México, una de las importantes es el Sótano de México, está Gonville, Guadalajara, que es una librería, tiene 8 sucursales en la ciudad de Guadalajara, son de las más importantes. En Puebla también está en la librería que se llama Profética, es una librería importante. Librerías de León, también está en la librería Veracruz, en la Científica. En algunos lugares que son mis amigos en Veracruz, como restaurantes, los tenemos a la venta para la gente del puerto de Veracruz, donde radico yo en Veracruz. Por supuesto, también está en Córdoba, Veracruz, en una librería que se llama La Nueva Estrella, en Orizaba, librería Yulú. En Tehuacán, Puebla, también se llama una librería de acertijo y el arte de leer, también es otro. También en Misantla, el árbol del saber. Y bueno, poco a poco las hemos ido colocando en las librerías, pero bueno, como decimos en el béisbol sobre todo, en España no se juega mucho béisbol, pero estamos en grandes ligas con haber llegado al sótano de México, ¿no? Y de hecho también la librería Gonville Guadalajara son las librerías, pero todas son finalmente importantes, ¿no? Todo aquel que tenga mi libro, para mí, yo le doy la misma importancia tanto a la más grande como a la más pequeña, porque al final, bueno, pues ahí se muestran nuestros libros y la verdad que uno, digo, a pesar de que esto del libro es más una pasión en el aspecto personal, para mí es una pasión, no vives de esto, bueno, al menos yo no sé si tú, No, Julián, tampoco. pero entonces, pues la cuestión es tener los libros en las librerías y que se vean y que la gente pueda tenerlos, leerlos y hacer una crítica. Yo siempre le digo a la gente que adquiere el libro de manera en las redes sociales, en cualquier tema, pues que yo acepto críticas porque eso me va a ayudar a mejorar, porque ya estoy planeando publicar un tercer libro, espero que no pase de este año. Genial. Pues otra cosa que me ha llamado la atención es la editorial, que, bueno, he leído por internet que es la primera editorial puramente deportiva o que nace con esa intención de ser puramente deportiva en México. Me ha sorprendido. Y me gustaría hablar un poquito de esta editorial y también de cómo ves que se puede fusionar el fútbol y el deporte con la literatura y la cultura, ¿no? Porque parece que son dos mundos antagónicos
y que hay que realmente modelarlos mucho para que encajen. Pero iniciativas como esta de Editorial Graderío obviamente son muy beneficiosas para esto, para que estos dos mundos se acerquen, ¿no? Claro que sí. Esto de la editorial deportiva Graderío, bueno, yo hice una investigación, bueno, ha habido intentos de editorial deportiva, pero que siempre van de la mano con mercadotecnia deportiva y otras situaciones, no solamente para libros deportivos, ¿no? Y en México hay una editorial que también publica mucho deportivo, pero también publica otros géneros de la literatura, ¿no? Editorial deportiva Graderío es un intento así como yo recibí portazos y silencios, yo cuando menos quiero decirle a la gente contestarle. No se van a quedar con un silencio de esos que como cuando en el WhatsApp te dicen me dejaron en visto y no me contestaron, ¿no? Entonces, yo he tenido ya contacto con gente que quiere publicar. No es fácil, ya lo estoy viendo. Y esto lo hago yo porque me pasé, llevo tres años con un manuscrito bajo el brazo, tocando todas las puertas de México prácticamente, y algunas ni me contestaron siquiera, y otras pues me dijeron que no, ¿no? Entonces, por eso es el intento de Graderío. Esperemos que esto pueda funcionar. No es nada fácil, Julián, en México creo que el 2% de la población lee. Es un hándicap que yo también tengo en contra. Y el tema de fusión, la cultura, es un tema que se ha hablado muchísimo, ¿no? De los intelectuales que no aceptan el deporte o el fútbol como parte de la gente intelectual, ¿no? Pero bueno, finalmente en México y en España, ¿cuánta gente no ha escrito de fútbol? Y bueno, Camilo José Cela, ¿no? Que es premio Nobel de Literatura, en México Juan Villoro, que es muy reconocido, Eduardo Galeano de Uruguay, Martín Caparrós de Argentina, Eduardo Sacheri. Hay infinidad de escritores que son verdaderamente intelectuales. En mi caso, yo soy un periodista deportivo que quiere hacer algo diferente o hacer, pasar a lo mejor un pasito más, ¿no? De hacer la diferencia de un periodista deportivo, pero no porque yo sea un escritor. La verdad, no me veo como escritor porque es muy difícil ser escritor, no es fácil. Bueno, yo creo que Diego, escritor eres, ¿eh? Porque... y bueno, yo creo que no hace falta ser un premio Nobel para escribir un libro y lo importante es intentar comunicar. Yo puedo decir que eso, que tu libro obviamente transmite la pasión que ahora mismo también me estás transmitiendo, pues por divulgar y por la cultura y por el deporte. Tengo que reconocer que cuando me leo los libros, hay gente que le gusta tomar notas. A mí, anotar los libros o subrayar, todavía me cuesta, ¿no? Lo quiero dejar las páginas limpias, pero lo que sí hago es, voy marcando, cuando leo alguna cosita que me interesa, le hago aquí como un doblado en la esquinita, y porque si en algún momento vuelvo a ese libro, pues vuelvo a esa página a leer lo que me ha llamado la atención. Y te voy a decir que tengo unas cuantas marcadas aquí y he estado mirando, y cuando uno lee, pues obviamente a cada lector le puede llamar la atención una cosa u otra, pero yo creo que a todos nos gusta sobre todo aprender. La persona que lee al final es una persona curiosa que lo que quiere es aprender. Y yo he aprendido cosas. Y una de las cosas de las que he aprendido, que la tenía aquí marcada en la página 26, es que no sabía que en España, en el 1957, hubo ya un virus asiático de origen chino que paró la liga durante un mes y medio, creo, así, ¿no? Me pareció increíble, ¿no? Cómo había podido suceder eso, y eso yo no he visto que nadie aquí lo recuerde, ¿no? Por eso digo que has hecho una labor de documentación estupenda, ¿no? Y nos invita también a reflexionar sobre lo expuestos que hemos estado a lo largo de la historia a esto, y obviamente este virus pues ha dado un pasito más y ha generado una pandemia, ¿no? Pero es muy interesante ver en tu libro cómo los virus ya fueron avisando a lo largo de la historia, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que con una enseñanza que deje mi libro a cada persona que lo lee, me siento con eso satisfecho, ¿no? Independientemente de la creación, independientemente de la literatura, independientemente del escrito, siempre es importante que deje algo, ¿no? Entonces, y espero que deje muchas cosas más a cada quien que lo lee, ¿no? Porque, bueno, es un recuento de los daños causados por el COVID-19 en un año, porque si estuvo marcado del 17 de noviembre, que fue el primer caso de contagio en China, hasta el 17 de noviembre del 2020, que hice un paro porque no veía yo final a esto y me empecé a desesperar un poco.
pero es un recuento que allí, como tú decías también al inicio, ¿no? La gente puede consultar el libro para ver, porque está cronológicamente, ¿no? En los capítulos, ¿no? Quiénes se contagiaron, a veces aparecieron nombres, a veces no, pero está cronológicamente nombre, equipo, qué cargo tuvo, ¿no? Cuándo se contagió, qué dijo, ¿no? Y casos muy dramáticos que sucedieron, como este doctor de la Liga 1 de Francia, o el futbolista turco que asesinó a su hijo, ¿no? Y hay una combinación ahí entre casos dramáticos y luego casos de humor, de cierto humor también, ¿no? Pues cuando mencionas, por ejemplo, las declaraciones de Ibrahimovic cuando cogió la COVID y demás. Entonces, es un equilibrio interesante. Pues, Diego, se nos echa el tiempo encima. Creo que vamos a tener que parar ya por limitaciones de tiempo para el video. Y, bueno, saludar a toda la gente de la Feria del Libro, a todos los compañeros mexicanos que estén allí. México es un país que me encanta, que también he visitado y que me gustaría volver a visitar. Y nada, os dejo aquí con golpes y patadas del COVID al deporte y con su hermanito español o su primito español, que es ratico de coronavirus. Bueno, como ha dicho Diego, yo soy científico, entonces yo he explicado la ciencia del COVID con analogías del fútbol y demás. Y bueno, es muy interesante cómo con un océano por medio los dos se han encontrado, ¿no? Intentando fusionar la COVID y el deporte, porque obviamente el deporte y la cultura no están reñidos. Y bueno, en este caso se han unido gracias a la COVID, pero espero que en otras ocasiones estén unidos por cosas más agradables. Pues Diego, muchas gracias, ha sido un placer charlar contigo. Mucha suerte con tu libro y con tu próximo libro, que bueno, ya me has contado alguna cosita de qué va y creo que va a ser un gran libro. No sé si quieres tú decir algo o prefieres guardarlo en secreto. Ya del libro no quiero decir mucho, luego tú sabes cómo somos un poco los autores, que somos un poco celosos de nuestra información que tenemos por ahí, no se nos pueden adelantar, ¿no? Por eso el desespero me llegó también cuando no veía que el COVID no paraba y dije, bueno, me llegó la fecha del año, es un buen momento para parar, ¿no? Para decir 365 días de horror, ¿no? Por el COVID-19. Y solamente agradecerte, Julián Cerón, por haber presentado mi libro, por haber platicado conmigo para esta presentación en el 6º Encuentro Babel de libros que se va a celebrar a finales de mayo. Y bueno, recordar también los libros de Raticos de Coronavirus, la COVID-19 explicada con fútbol, de tu autoría. Pero bueno, antes tienes Raticos de Fútbol y Raticos de Fútbol 2, y también participaste en Balón Ubuntu, ¿no? Que es para una fundación que están trabajando, ¿no? Sí, Julián. Para un campo de refugiados, sí. Agradecer a la gente que nos sigue en este encuentro, en este 6º Encuentro Babel de autores, editores y lectores. A nivel, va a ser híbrido, decíamos, va a ser en Cuernavaca, Morelos, en el Museo de la Casona, 28 y 29 de mayo. Pero bueno, pueden entrar al sitio web babel.endora.com.mx, y para que vean los libros que también ya están, los libros que van a estar en este encuentro Babel, pueden entrar a kiosco.esbabel.com. También pueden seguirlo por YouTube, @Encuentro Babel, y por Facebook, @Encuentro Babel. Nos encontramos. Gracias, Joel. Gracias, Julián. Muchas gracias. Un placer. Un abrazo a todos. Chao, cuídense.